Hoy en Periscopio Radio y en Periscopio TV vamos a hablar con Eduardo Rinesi y vamos a charlar sobre la figura de Raúl Alfonsín a 10 años de su fallecimiento. Y nos interesaba trabajar sobre una cuestión, o por lo menos charlar sobre una cuestión poco charlada en estos días, que tiene que ver con el rol de Raúl Alfonsín junto con Eduardo Duhalde cuando fue la crisis del 2001. En general aparece una figura quizás un poco pasteurizada de este gran líder político que tuvo la Argentina en su regreso a la democracia. Es evidente que de los muchos momentos importantes en la vida política de Alfonsín, la mayor parte de los cuales tuvieron lugar inmediatamente antes y durante toda su importante presidencia, pero algunos de ellos también después de ella, este que vos mencionás ha sido pocas veces señalado, estoy de acuerdo con eso. El 2001 y el desenlace de la crisis del 2001 en los primeros meses del 2002, me parece que todavía debe ser no solo pensado desde el punto de vista teórico, conceptual, filosófico, político, si querés, sino incluso en una perspectiva mucho más descriptiva de los acontecimientos mismos. Me parece que debe ser todavía más estudiado que lo fue. Te digo esto porque no estoy del todo seguro de saber cuál fue exactamente el lugar que ocupó Alfonsín en esos acontecimientos. Pero es evidente que fue un lugar relevante en la medida en que sin duda era el que podía garantizarle al presidente que surgió de esa situación tan difícil, tan equívoca y de la que se salió de una manera casi sorprendentemente eficaz, digamos así, después de una conmoción muy grande de las estructuras mismas de la vida política argentina. Quiero recordarle a la audiencia nada más, sencillamente, que durante los 90 quien ocupó el lugar de gobierno fue el mercado, el Estado se fue retirando, la política era una mala palabra, y también desde ese lugar me parece reivindicar esta figura, tanto la de él como la de Eduardo Duhalde, de recomponer el lugar de la política haciéndose cargo de una crisis que era general, que no era solamente política, era política económica, social, de toda índole, y la política volviendo a retomar, en este caso desde el Parlamento, la continuidad del Estado, casi diríamos. Creo que Alfonsín siempre pensó que esa era la tarea de la política. Duhalde también, sin duda, sí. Un personaje menos lustroso. Estaba buscando una palabra. Menos lustroso que Alfonsín, un orador definitivamente más pobre que Alfonsín, pero un entendedor, como decía Borges, ¿no? Un buen entendedor de la naturaleza de la política y de la capacidad de la política de construir sentidos en el orden social. Me parece que eso lo compartían Alfonsín con Duhalde, como lo compartieron ambos después con Kirchner, que me parece que es otro momento en el que, no tanto tiempo después de estos acontecimientos que aquí estamos recordando, la política volvió a estar, como seríamos decir, en el timón de mando, ¿no? del proceso histórico para ordenar un poco lo que el mercado, pero también la movilización social, etcétera, había sacado de madre, digamos. Yo creo que esa preocupación es constante en Alfonsín y quizás ese sea el hilo fuerte, ¿no? que subtiende los distintos momentos en los que podemos reconocer la fuerte impronta de su presencia en la vida política argentina, desde la campaña, desde su interpretación muy aguda, me parece, de la crisis en la que había entrado la dictadura después de la derrota militar en Malvinas, pasando por la campaña del 83, que revela una comprensión muy aguda de lo que había pasado en la sociedad argentina y del tipo de sociedad a la que había ahora que dirigirse y que había que reconstruir, que había que reinventar, pasando por ese momento tan dramático de la vida política argentina, en que Alfonsín me parece que se muestra de cuerpo entero, con un pensamiento del que podemos decir muchas cosas, pero que sin duda que se expresa en ese acontecimiento en toda su fuerza, que es la Semana Santa de 1987, ¿no? Y después, ya en efecto retirado del centro de la escena y ocupando un lugar decisivo en ese momento de, como se decía mucho entonces, crisis de representación, ¿no? Esa expresión se usó mucho todo a lo largo de los 90, pero sobre todo para explicar el estallido
de fin del 2001 y los primeros meses del 2002, allí me parece que Alfonsín tuvo sí la función importante de tratar de reponer esa centralidad de la política y la lucidez y la comprensión después de que las búsquedas de salida política de la crisis de fin del 2001 habían dado no uno, sino 2, 3, 4 resultados muy insatisfactorios, de comprender cuál era el único que podía posiblemente enderezar las cosas en esa situación. Es muy posible que allí haya habido muchas conversaciones entre Alfonsín y Duhalde y entre los operadores, como se dice, de uno y de otro, y me parece que es uno de los muchos momentos en los que Alfonsín, en efecto, reveló la importancia que le daba al sostenimiento de un orden político institucional en medio de la tormenta de la historia, ¿no? que era grande en ese momento. Uno lo suele recordar, y mucho en estos días, con la recitación del preámbulo en su campaña electoral del 83, que sin dudas, en términos icónicos, en términos simbólicos, son de las cosas más potentes que existen, que existieron en ese momento. Lo demás, ya después viene la política, de cómo resolver los problemas, cómo te embarrás en la cancha, cómo negociás con los distintos sectores de poder. ¿Cuáles son para vos, digo ya la figura de Alfonsín puntualmente, qué cosas claves vos creés que tuvo Raúl Alfonsín, además de ser un político, lo cual uno reclama a veces lo político ser político, y no hay tantos políticos después que traten de llevar adelante una cuestión? ¿Cuáles son las claves que vos le encontrás a la figura de Raúl Alfonsín, que por ahí son menos trabajadas, o que menos aparecen, o que a veces aparecen casi fosilizadas? Empiezo por el preámbulo de la Constitución, que en efecto fue un descubrimiento extraordinario de Alfonsín, que sintetiza algo muy poderoso que tenían los actos masivos que llevaba adelante durante la campaña del 83. Ese recitado, ese rezo laico, como se dijo muchas veces, ¿no? Que era el recitado del preámbulo de la Constitución por Alfonsín, en primer lugar señalaba una vocación de ruptura, de quiebre, de una historia de autoritarismo, de golpes militares, de interrupción de la vida democrática. Era una apuesta por volver a las fuentes legales, constitucionales del juego democrático en la Argentina. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Alfonsín le da mucha importancia al 53, a 1853, ¿no? Recuerdo muy bien esa frase que repetía también en sus discursos de campaña. ¿Por qué lo marcás específicamente esa cuestión? ¿Como oposición a qué? Como oposición a otros modos de pensarse la democracia que cargaban más el legado democrático social movimentista del siglo XX. Frente a ese legado, yo creo que Alfonsín, al recitar el preámbulo, por un lado quería decir: vamos a jugar el juego de la democracia, se acabó la historia de los golpes militares, y por otro lado decía: vamos a jugar el juego de la democracia de la Constitución de 1853, es decir, de una Constitución liberal. Alfonsín es, sin duda alguna, la forma más elevada del liberalismo político en la Argentina hasta los años 80 del siglo pasado. Este no es el tema de esta conversación. Si lo fuera, diría
que después conocimos una forma aún más elevada e interesante de liberalismo político en la Argentina, que tomó el raro nombre de kirchnerismo, que fue una forma interesantísima de liberalismo político, aunque hasta hoy él mismo no lo sabe, porque se piensa a sí mismo en otra clave, porque se piensa a sí mismo en el interior de otra tradición. La de no de 1853. La de no 1853, la de no las libertades individuales, la de no la libertad de prensa, la de no la libertad de circulación y de protesta, que sin embargo creo que el kirchnerismo respetó más que ninguna otra fuerza política en la historia política argentina. Antes del kirchnerismo me parece que la expresión más interesante y más original del liberalismo político en nuestro país fue la que expresaba Alfonsín. Pero cuando señalo esto es para decir también el tipo de democracia que para Alfonsín se trataba de construir, que es una democracia sostenida sobre la fortísima centralidad de un principio de organización del juego político que es el principio de la representación. El preámbulo de la Constitución que recitaba Alfonsín con fervor durante aquella campaña empieza por decir nos los representantes. Nos los representantes, vos los representados. Nosotros gobernamos, ustedes son gobernados. Ustedes nos conceden a nosotros el derecho de deliberar y gobernar en vuestro nombre y nosotros le prometemos no meternos con su intimidad, no meternos con su domicilio, no meternos con su sexualidad. Y en todo eso el liberalismo, el alfonsinismo fue muy liberal. En efecto, uno puede recordar los avances desde la ley de divorcio hasta las cosas más diversas durante los años 80, que fueron muy importantes, pero la contracara de esa garantía de las libertades individuales, de las libertades civiles, de las libertades de todo tipo, es la vigencia de un principio de representación que hace de los representantes del pueblo los encargados de deliberar y de gobernar, no siempre preguntándole al pueblo y no siempre ni siquiera informándolo con excesivo celo. Vamos a ir a un corte ahora y te quería hacer una pregunta para la segunda parte de la entrevista, que es la siguiente. Ahora que vos decías esto, de esto de representante, que no es lo mismo ser representante que el líder, por decirlo de algún modo, si eso también no jugó en, por ejemplo, la crisis de Semana Santa, donde 2 millones de personas salieron a la calle a bancar la democracia contra, efectivamente, la corporación militar, que era muy poderosa en ese momento, como estamos de acuerdo todos que efectivamente lo era, y cómo se resolvió esa situación. Si lo hubiera resuelto del mismo modo él, Raúl Alfonsín, como representante, ¿sí?, o si lo hubiera resuelto diferente como líder en última instancia. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos aquí con Eduardo Rinesi en Periscopio. Estamos en Periscopio con Eduardo Rinesi, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y me ha quedado algo pendiente que tiene que ver con esta distinción que vos venías haciendo de los representantes y los representados y la condición de liderazgo, que quizás efectivamente en el kirchnerismo se hizo como más fuerte, más evidente, y en otros procesos políticos seguramente también. Y si eso vos pensás que tuvo algún tipo de incidencia cuando efectivamente hubo algunas crisis de la civilidad, como los levantamientos militares, etcétera, en los 80, y que obviamente él dijo, yo evité una guerra civil o el derramamiento de sangre, lo cual es atendible y lógico, pero si esa decisión también está tomada en función de esta matriz que vos hacías referencia en el bloque anterior. Es interesante esa distinción que haces entre representante y líder. Uno, en principio, podría decir esas dos palabras responden a dos tradiciones políticas y, si querés, también intelectuales diferentes. Vos hablaste de 1853 y me obligaste. Yo hablé de la tradición liberal política, digamos. La palabra líder, en el modo en que la usamos habitualmente en nuestro lenguaje político e incluso académico, más bien remite a la tradición que podemos llamar, para decirlo rápido, populista. No hay duda de que el alfonsinismo tuvo algo de esa tradición, no en vano hereda algo del movimientismo irigoyenista y peronista, pero yo creo que su matriz es esencialmente liberal. Quizás, pero de nuevo no es el tema de esta charla, sería interesante ver cómo esas dos tradiciones convergen en la figura muy alfonsinista, pero también muy populista de Cristina Fernández, mucho más que de Néstor Kirchner. En el enfrentamiento con las corporaciones camperas del año 2008 de Cristina Fernández, los discursos parecían calcados, en efecto, de los de Raúl Alfonsín, que por supuesto el gobierno no se privó de pasar insistentemente por la televisión pública, ¿no? Aquellos discursos en la sociedad rural que revelan, en efecto, a un liberal político diciendo:
yo soy el legítimo representante de estos millones de tipos que me votaron, ustedes son los ilegítimos representantes de una minoría de intereses no universalizables y por lo tanto yo represento al bien común y ustedes a un bien particular, ¿no? En eso el alfonsinismo discutiendo con las corporaciones y el cristinismo discutiendo con las suyas, que eran además las mismas, se parecen mucho. Semana Santa del 87 es un hecho sin duda de los más importantes y de los más dramáticos de la historia política argentina del ciclo de lo que se llamó la transición a la democracia. Y es muy interesante la pregunta que vos haces, porque me parece que en Semana Santa, que es una semana de 4 días, que empieza un jueves y termina un domingo a la tarde, se expresa con el valor de una metáfora o de un símbolo fantástico, el sentido entero del ciclo alfonsinista. El alfonsinismo creo que intentó construir, Alfonsín intentó construir, y su discurso, que era un discurso muy programático, eran discursos muy conceptuales, muy elaborados, y al mismo tiempo él era un enorme orador, de modo que a su riqueza conceptual le daba una cosa de apasionamiento y de alta retórica. Me parece que el discurso alfonsinista buscaba conciliar dos valores que pertenecen en cierto modo a dos tradiciones diferentes pero complementarias, que eran el valor al que nos referíamos recién de la representación, en virtud del cual los representantes deliberan y gobiernan en nombre de los representados, y el valor opuesto, en cierto sentido, de la participación popular deliberativa y activa en los asuntos públicos. Uno puede decir, el primero es un valor propio de la tradición liberal política, el segundo es un valor propio de la tradición democrática participativa movimentista, ¿no? El alfonsinismo intentó conciliar esos dos valores. Intentó cargar a una democracia que desde la Constitución del 53 es una democracia liberal hecha de representados y de representantes, de un contenido de participación, de involucramiento de los ciudadanos en la cosa pública, de movilización de la ciudadanía. Pues sabés que una cosa, te interrumpo con esto. Cuando fue la discusión de la ley de medios durante el gobierno de Cristina, a mí me hizo acordar mucho al Congreso Pedagógico en el gobierno de Alfonsín, con un resultado probablemente menos feliz en el caso del Congreso Pedagógico, pero fue una metodología bastante similar de alguna manera. Es posible que haya, efectivamente, el Congreso Pedagógico de Alfonsín, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron tres fuertes apuestas a involucrar activamente a la sociedad, ¿no? En un tipo de participación. Hay una filósofa canadiense que a mí me gusta mucho, que cada vez que dice la palabra participación, adjetiva deliberativa y activa, ¿no? Es decir, no la participación como el mero otorgamiento de permiso para opinar, no, la participación como apuesta por la deliberación de la ciudadanía, ¿no? Y por una deliberación que se convierta después en dadora de sentido de las políticas públicas que resultan de ese debate. Yo creo que el alfonsinismo quiso efectivamente, quiso sinceramente, digamos así, construir una democracia bastante participativa, altamente participativa, digamos, que a Alfonsín le habría gustado ser capaz de conducir un proceso en el que, bajo el predominio de la lógica liberal de la representación, se permitiera en efecto la incorporación de la participación de los ciudadanos de una manera muy amplia. Semana Santa es un ejemplo interesantísimo de la dificultad que tuvo el alfonsinismo en este sentido, por lo que vos decías, llegó a haber 2 millones de personas, en efecto, movilizadas, porque todos temíamos por el destino de nuestra democracia, porque nos parecía, posiblemente no sin razón, que se venía un golpe de Estado, porque decíamos, estos tipos hay que pararlos, y porque además el propio Estado Nacional, a través de unos medios de comunicación que además eran suyos, y esto lo recordamos todos, uno abría la televisión el jueves y la televisión te decía, ¿qué hace usted viendo televisión? Vaya a la plaza. Claro. La prendía el viernes y la televisión te decía, ¿qué hace usted viendo televisión? Vaya a la plaza. La prendía el sábado y la televisión te decía, ¿qué hace usted viendo televisión? Vaya a la plaza. Y el domingo, desde la plaza, el presidente de la Nación, después de agradecernos nuestra amable presencia allí, nos dijo, banquen un cachito, que yo, que soy el representante que delibera, gobierna, negocia, y después les macanea que no negoció, a ustedes voy a resolver este asuntico. Se tomó un helicóptero que lo dejaba en Campo de Mayo, resolvió el asuntico, volvió, macaneó, todos supimos que macaneaba, y él supo que nosotros sabíamos que macaneaba, y eso formaba parte de ese interesantísimo pacto de lectura, de ese discurso imposible, interesantísimo, de ese domingo a la tarde. Y desde arriba del balcón de la Casa de Gobierno
nos mandó a nuestras casas a besar a nuestros hijos porque la casa estaba en orden y no había sangre en la Argentina. Quiero decir, me parece que Semana Santa, en ese trayecto muy dramático de 4 días muy intensos, resume con el valor de un símbolo mayúsculo la apuesta por una democracia fuertemente participativa, la vocación de la ciudadanía por formar parte de esa democracia fuertemente participativa y la decisión del representante del pueblo, cuando las papas quemaban, ¿no?, de optar por la vía de la negociación entre bambalinas, de la negociación secreta, ¿no? Nuestro amigo y maestro Oscar Landi, que escribió de las cosas más lindas que yo haya leído y más inteligentes que yo haya leído sobre la Semana Santa de 1987, pensaba esto mismo desde la perspectiva de otro asunto que es muy interesante, que es el de la relación entre la política, la palabra política, la retórica política y los medios masivos de comunicación y sobre todo la televisión, ¿no? Alfonsín, que como decíamos era un orador extraordinario, era un líder político de masas, de actos cívicos callejeros, de frases largas, muy bien estructuradas. Uno extraña mucho la retórica alfonsinista en los actos públicos y diría yo que no la hemos dejado de extrañar desde el 87 hasta acá, incluso destacando en ese largo periodo, digo a propósito del 87 y no del 89, porque creo que Alfonsín dejó de discursear de modo interesante después del 87, y que el ciclo alfonsinista en un sentido estricto y rico es un ciclo de 4 años, ¿no? Después extrañamos mucho esa retórica. Tuvimos retóricas interesantes y se dijeron cosas muy interesantes y muy importantes en la política argentina en un estilo que sin duda sigue quedando varios cuerpos atrás del gran estilo retórico de Alfonsín. Lo cierto es que ese estilo retórico de Alfonsín estableció con la lógica de los medios y sobre todo de la televisión un pacto interesante y complejo, en virtud del cual durante los primeros años del alfonsinismo la política, la retórica política, el propio Alfonsín dominaba sin duda esa escena en la que los medios hacían más bien la parte menor de transmitir esa palabra a los livings de nuestras casas, digamos. Unos medios mucho más pequeños que lo que hemos conocido Unos posteriormente, medios mucho más públicos aún muchos, manejados por el Estado. Públicos, Salvo el de Romay, pero el resto de los canales de televisión sí, y no eran multimedios, por otra no eran multimedios, tenían mucho menos poder, digamos. Eran, podríamos decir, mucho más transmisores, o en el peor o mejor de los casos, escenarios que actores. Eran ¿no? medios, Eran medios. No eran fines. Eran medios, exactamente. Eran medios y no eran actores protagónicos, decisivos de la vida política. Landi señalaba una cosa muy interesante, que es el modo en que en el 87, después del domingo de Semana Santa, se invierte la relación entre palabra política y medios en la Argentina. Después de 4 años en que los medios, sobre todo la televisión, que consumíamos mucho los argentinos, sobre todo después del Mundial del 78, es decir, veíamos mucha televisión, pero al mismo tiempo la palabra de la televisión estaba fuertemente desprestigiada, entre otras cosas por nuestra comprensión de su involucramiento con la mentira oficial del relato de la Guerra de Malvinas, es decir, y el discurso de los políticos estaba fuertemente prestigiado y legitimado, de modo que veíamos la televisión pero le creíamos a los políticos y por eso la televisión actuaba como medio que nos transmitía la palabra de Alfonsín, la palabra de Cafiero, la palabra de Jaroslavski, ¿no? A partir del 87 pasa una cosa que es muy impresionante, que es que se invierte la relación, o que se invierte la relación de poder entre televisión y palabra política, y empiezan a ser los políticos los que empiezan a hacer cola para ir a comer fideos con Tato Bores, para ir a almorzar con Mirta Legrand, para ir a la cama con Moria Kazan, cosa que mereció, me acuerdo muy bien, una contratapa de José Nun, de lo más interesante, en página 12, que se titulaba, era muy gracioso el título y era muy buena la contratapa, se titulaba ¿Hay que ir a la cama con Moria? ¿No? Y la respuesta de José Nun es que la política tenía que salvar su dignidad de semejante bochorno, ¿no? Eduardo, vamos a hacer un pequeño corte. Quisiera una breve intervención más y agradecerte esta participación y hablar de estos hitos, algunas claves en este recordatorio de Raúl Alfonsín, aprovechando tu presencia acá para que cuentes un poquito de cómo ves la cuestión electoral en este año, que recién está empezando, está despegando, y me interesaría tu opinión. ¿Te parece?
Dale, vamos a ver qué Bueno, podemos decir. enseguida Eduardo Rinesi nos cuenta cómo la ve de cara a las elecciones 2019. Igualmente esto cambia todos los días, así Por que supuesto, prescribe mañana este programa. Bueno, nos visita Eduardo Rinesi, estamos en año electoral. Se espera que este es un semanario de noticias semanal, donde además estamos viendo cómo se vienen hacia nosotros las elecciones a un ritmo ciertamente vertiginoso, con cambios que se producen todas las semanas, con intentos, con la aparición de la Baña, que de algún modo viene a por lo menos movilizar un poco el tablero como venía planteado, con una Cristina que en su momento cuando dejó el poder dijo yo me retiro, después fue convocada de nuevo en la arena política también por Claudio Bonadío, ¿no? El primer acto político de Cristina lo hace en tribunales, su vuelta en el 2017, su buena elección en la provincia de Buenos Aires, aunque no alcanzó para ganar, y ¿cómo lo estás viendo? O sea, a mí, en lo personal, puede pasar cualquier cosa, me da la sensación de acá a fin de año. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, no. Para empezar, lo primero que debo decir es con gran incertidumbre y sin ninguna respuesta inteligente a la pregunta, sí, inteligente e importante que vos hacés, porque me parece que en efecto el panorama es muy cambiante. Esos cambios dependen de muchas cosas, que no son solamente la voluntad política de los actores, sino incluso un conjunto de variables que me parece que se han disparado de la voluntad política de todos los actores, incluso los que quizás querrían poder controlarlas un poco más de lo que hoy evidentemente son capaces de hacer. Entonces me parece que hay, junto con un conjunto de negociaciones más o menos sigilosas, algunas menos sigilosas, operaciones de todo tipo, políticas, mediáticas, judiciales. Ayer vi una encantadora nota en TN sobre la salud en Cuba. Entonces quiero decir, todas esas cosas, con el componente de una persecución judicial, yo creo que nunca vista en la historia de la democracia argentina, escandalosa hacia cierta cantidad importante de dirigentes. Digo, en este marco lleno de incertidumbre, me parece que algunas cosas que son efectivamente noticias muy recientes, el lanzamiento decidido de la Baña es una de ellos. Para mí plantea una pregunta muy decisiva, el lanzamiento de la Baña, que es la pregunta por la conducta electoral de los dirigentes del radicalismo y de sus bases. Son muchos los dirigentes del radicalismo que han aparecido, algunos de ellos los volví a ver después de mucho tiempo en la televisión, explicando de diversos modos la decisión de acompañar a un partido de derecha, que por lo menos en principio no podría decir no tenía gran cosa que ver incluso con la posición que dentro de la vieja Unión Cívica Radical tenían los dirigentes que han aparecido en las últimas semanas, un poquito más viejos que como los recordaba, a volver a decir algunas cosas. Explican, digo, cómo pueden, cómo fue que se aliaron con estos señores que están destruyendo el país, y dan la sensación de que pueden hacer una de dos cosas, o seguir apareciendo mucho hasta que estos señores que están destruyendo el país les ofrezcan la vicepresidencia o un par de cosas más y decir, bueno, era eso, que queríamos tener una parte un poquito más importante en la destrucción de este país, o decidirse a jugar con la Baña. Me parece que esa es una posibilidad cierta y que esa posibilidad lo convierte a la Baña contra nuestras previsiones de hace 3 o 4 meses en un actor fundamental de la política argentina y en un potencial presidente de este país. Lo otro, por supuesto, es la pregunta por el comportamiento en el sector mayoritario de la oposición al macrismo, que es el peronismo, sea lo que sea que esa palabra tan equívoca designe hoy, y sea cual vaya a ser el lugar que dentro de esa palabra tan amplia y tan equívoca y tan llena de tensiones internas vaya a ocupar el también equívoco y problemático kirchnerismo y su líder evidente, que según dicen los que acompañan las encuestas con más conocimiento que uno, no para de crecer, que según dicen esos mismos que acompañan o que hacen las encuestas,
necesitaría crecer todavía bastante más para estar segura de ganar en la única circunstancia en la que podría ganar, que es en la primera vuelta. Entonces todo eso abre un panorama en efecto muy incierto, muy incierto. Yo creo que este es un año muy decisivo en la vida política argentina y quizás el recordatorio de Alfonsín no sea inadecuado para pensar cuál debe ser por lo menos el pensamiento que presida nuestra militancia, nuestra acción y las decisiones que debamos tomar en este año de elecciones. Porque yo creo que lo que está en juego hoy en la Argentina no es otra cosa que la democracia. La provocación, lo voy a decir de un modo elegante, la boutade de un conocido periodista y politólogo que quiso enojarnos a todos y lo logró, tuvo un éxito fenomenal el año pasado con la pretensión de que hoy nos gobierna una nueva derecha democrática, me parece que instala, y ese es sin duda el mérito de esta provocación, instala de nuevo una discusión acerca de a qué damos ese nombre tan viejo en la historia de la filosofía política de Occidente y tan problemático de democracia. ¿Con qué títulos esta nueva derecha podría aspirar a encarnar algo de lo que esa palabra designa? Yo creo que con títulos muy pobres. Si lo que este conocido politólogo y periodista quiso decir es que esta derecha ganó una elección, es pedirle más bien poco a la palabra democracia. Y si además si la derecha es muy democrática, quiere decir que para avanzar no necesita ejercer la violencia que necesita esa política, digo. La violencia que ostensiblemente está ejerciendo de un modo muy... Uno tiene la elegancia necesaria para cada ocasión, en última instancia. Sí. A mí, a ver, terminaría de este modo, nuestro módico, no sé si decir homenaje, recuerdo del viejo Alfonsín, al que uno hoy, la verdad es que recuerda, no sé si con cariño, creo que todos discutimos mucho con Alfonsín y con el alfonsinismo, todos nos peleamos mucho con todo eso, todos le pedíamos más a la vida, a la historia y a la propia democracia. Y éramos tan jóvenes. Pero me parece que sí uno podría recuperar del conjunto de temas que Alfonsín y el alfonsinismo instalaron en la discusión política argentina, dos valores fundamentales sin los cuales me parece a mí que no se puede hablar de democracia en un sentido fuerte, dos valores que el actual gobierno de Cambiemos, es decir, de la coalición entre el PRO y la Unión Cívica Radical, destruyen día a día, que son los valores de las libertades y de los derechos. Me parece que no hay democracia en un sentido fuerte sin libertades y sin derechos. Creo que el alfonsinismo fue muy fuerte en su recuperación de una idea de libertad, que es la idea típicamente liberal de la libertad de los ciudadanos. Creo que el 2001, hoy empezamos por allí, el 2001 nos invitó a pensar en otra idea de libertad que no es la idea liberal de la libertad negativa, sino la idea democrática de la libertad para participar, ¿no? De manera que muchas veces es anárquica, de manera que muchas veces es tumultuosa, pero de una manera que suele ser muy entusiasmante en la vida pública. El kirchnerismo agregó a esas dos ideas, liberal y democrática de libertad, una idea de libertad muy interesante, que es la idea de una libertad que empieza por pensar que ningún individuo puede ser libre en un pueblo que no es libre y que por lo tanto nos invita a pensar la libertad casi como sinónimo de soberanía. Y me parece que desde el alfonsinismo, con su preocupación inaugural por el problema de los derechos humanos, hasta el kirchnerismo, que llevó esa preocupación a planos nunca antes considerados en la reflexión sobre el problema de los derechos, la cuestión de los derechos empieza a formar parte fundamental de una reflexión seria sobre la democracia. Estos caballeros que hoy nos gobiernan están atentando cotidianamente contra la libertad de los ciudadanos, están atentando cotidianamente contra la libertad para participar, están atentando cotidianamente contra la soberanía y están destruyendo los derechos todos los días. Me parece que sea cual sea la fórmula con la cual vayan a dirimirse estas querellas que aparecen hoy en la escena preelectoral, digamos, en la escena de los armados y de las discusiones previas a las elecciones, deberíamos apostar por la construcción de una fuerza política que pueda reponer la centralidad de la pregunta por cómo defendemos y avanzamos en la conquista de más libertades y de más derechos. Eduardo Rinesi, le queremos agradecer muchísimo tu participación hoy aquí en Periscopio y nos veremos próximamente por ahí por los pasillos de la universidad, por estas cosas por tribunales. Señores, seguimos en Periscopio hasta las 12 del mediodía.